Y es como, aquí muestro una gráfica de cómo el mundo ha venido desacelerando la inversión en gasto militar a partir de los años, mitad de los años 60, una caída libre de la inversión en el gasto militar. Solamente en los años 80, me imagino que es con la llegada del señor Reagan y de la señora Margaret Thatcher, y la llegada de todo este ímpetu del neoliberalismo tuvo una pequeña ascenso en la inversión, pero a partir en defensa a nivel mundial ha venido bajando sostenidamente. Menos, ahí viene donde, en Colombia. En Colombia, esta gráfica, que no la hemos podido mostrar, allá estoy en la gráfica número 3, Carolina, en esta gráfica, ahí podemos ver cómo en Colombia ha sido un proceso contrario, desde los años 70 hasta nuestros días. La número 3, esa es la 4. De los años 70 hacia nuestros días, la inversión en defensa ha venido incrementándose. Por citar solamente el caso de este año, estamos en un presupuesto de 35 billones, 19 mil billones, 4,34 más que en 2019. Y es el gasto en defensa más alto de la zona. En Latinoamérica, el promedio de inversión con respecto al Producto Interno Bruto es de 1.3, mientras que en Colombia es de 3.2 del Producto Interno Bruto. Y en la OCDE es del 2,1 y Colombia tiene ese nivel de inversión del 3,2. Para citarles algún referente, la Unión Europea invierte el 1,4 de su Producto Interno Bruto en defensa. Es decir, que el gobierno Duque en los últimos 2 años incrementó el gasto militar por encima de la inflación y del mismo crecimiento económico. Y hoy por eso en la OCDE somos el número 1 en gasto de orden público y el número 4 en gasto militar. En la siguiente gráfica, ahora sí vamos a la 4, ahí vemos cómo los países referentes que han tenido, digamos, procesos de paz de hace un tiempo para acá, digamos desde los años 2000, digamos los de este milenio, han bajado sus presupuestos de inversión, menos Colombia. Por ejemplo, Sudáfrica tuvo un proceso de paz, disminuyó del 2,6 al 1,8 la inversión en su Producto Interno Bruto con respecto al su inversión en defensa con respecto al Producto Interno Bruto, del 2,6 al 1,8. Irlanda del Norte del 0,8 al 0,7, Indonesia del 0,7 al 0,6, El Salvador, aquí hay más de un punto, hay un punto realmente del 2,7 al 1,7 del PIB, Burundi del 2,7 al 2,4, Guatemala del 0,9 al 0,7, Sierra Leona del 2,2 al 1,6 y Colombia lo ha incrementado del 3 al 3,2, después del 3,1 al 3,2 después de la firma del proceso de paz. Y aquí vemos en la quinta gráfica cómo se le asigna ese presupuesto a las Fuerzas Armadas, y el Ejército, que es el tema del debate hoy, tiene el 23% de todo el presupuesto nacional. Y acá estamos haciendo, estamos viendo que las cajas de retiro y los sueldos de retiro son un gasto muy importante. ¿Y por qué lo mencionamos aquí? Más adelante lo vamos a ver cuando veamos cómo a todos estos generales inmiscuidos en procesos de corrupción nunca se les despide, sino que se pasan a uso de buen retiro, y esa caja sigue creciendo a niveles que muy pronto pueden ser insostenibles, de 7, 8 billones de pesos. Entonces, vamos con los 2 puntos que me atañen, que es las interceptaciones ilegales y el punto de la corrupción. El primero es el de las interceptaciones ilegales. Y acá revivimos un poquito la historia, la gráfica 7, para recordar el tema de las chuzadas. Y esto simplemente para significar que esto no es nuevo, que esto se viene presentando de mucho tiempo atrás, que hay una sistematicidad en la manera en que se persigue a los líderes sociales, a los periodistas y a los políticos de la oposición. Entonces estamos rememorando el capítulo de las chuzadas durante el gobierno de Uribe, y vemos en los recuadros a 4 de las personas que fueron a dar a la cárcel
por este caso. 2 de ellas, directores del DAS, nombrados directamente por el presidente, y una de ellas un subdirector, y el secretario, Bernardo Moreno, secretario de la presidencia, nada menos. María del Pilar Hurtado fue condenada a 14 años y Bernardo Romero a 8 años. Vamos a la siguiente gráfica. Entonces, vemos cómo la institucionalidad ha sido usada una y otra vez para hacer interceptaciones ilegales. Y ahora vamos, en ese capítulo de seguir reviviendo nuestra historia, a otro capítulo que fue el de Andrómeda, en el que en el año 2014 el ejército utilizó como fachada un local comercial en el barrio Galerías, y no era más que una fachada para tener allí un centro de espionaje contra el proceso de paz. Y en ese momento pues fueron chuzados políticos de la oposición, altos funcionarios de la Policía Nacional y la Fiscalía, negociadores del gobierno en los acuerdos de paz de La Habana, y el correo privado también del entonces presidente Juan Manuel Santos. Y rápidamente hago un paso por la línea de tiempo. Digamos que más allá de lo que ha pasado, lo clave es decir que al no bajar el nivel de certeza sin importar las bajas de civiles y los daños por la redención de los falsos positivos. Y aquí viene lo preocupante. Han sido los periodistas, ni siquiera nuestros órganos de control, ni la billonada, que ya veremos cuánto es, que se gasta aquí en inteligencia, en contrainteligencia, los que han descubierto todos estos procesos, sino han sido los periodistas, la prensa. Primero el New York Times y ahora veremos cómo la revista Semana también. Entonces se querían, dentro de esas nuevas directrices que impartió el general Nicasio Martínez, bajar el nivel de certeza de las operaciones del 85 al 60% para duplicar las bajas con actas de compromiso por comandancia, que a su vez justificaba los altos presupuestos de seguridad y que lleva a estimular los falsos positivos. Se habló incluso de alianza con grupos al margen de la ley para dar resultados. Las chuzadas del año 2019 se ordenaron para perseguir a los militares que denunciaron las órdenes de Nicasio y para tapar y proteger a Nicasio Martínez. Es decir, los generales buenos, que los hay, los coroneles buenos, que los hay, son los que han tenido que huir. Y ahora les muestro el caso de uno que está escondido, porque no comulgar con la corrupción dentro del ejército se ha convertido en un delito dentro de esa institución. Y eso es inaceptable para nosotros, para cualquier demócrata. El proceso de paz cambió a los militares y los dividió, y eso explica por qué chuzaron y persiguieron ciertos sectores de la fuerza pública que no querían volver a prácticas criminales que se querían revivir. Por eso tenemos que defender a los militares honestos, a los que denuncian, a los que no quieren ser criminales ni aliarse con criminales. Ahí estamos viendo el caso de Atila 1, Atila 2, de soldados que fueron despedidos por no obedecer órdenes de asesinar a una muchacha, a una joven. Estos militares nos están gritando desde la clandestinidad porque ellos son los que están escondidos y ellos son los que han sido despedidos y ellos son los que son vilipendiados. Que las Fuerzas Armadas necesitan una reestructuración y que hay gente muy buena dentro de la Fuerza Armada y que afortunadamente son la mayoría. Vamos con el número 12. Aquí pasé tangencialmente lo que estaba sucediendo porque pues las investigaciones de la revista Semana pues las conoce casi todo el mundo. Miremos la gráfica 12 exactamente. Y aquí es donde aparece el sacrificio de una cantidad de uniformados que nos cuestionan a nosotros sobre el gran presupuesto que tiene el ejército y también sobre su tamaño. Porque si sobran 16 generales, si sobran 28 oficiales, entre los grados de capitán a coronel, y 122 suboficiales, y cerca de 35 civiles, todos estos que estoy nombrando acá son las personas que han salido dentro de esa investigación de la operación Bastón, que realmente es la misión Bastón. Pues estamos diciendo, hay tantos generales, tantos coroneles, tantos suboficiales
que tal vez habría que revisar el tamaño del ejército para poder cumplir esa premisa que tienen todos los países que han estado inmersos en procesos de paz, cuál es la de disminuir sus fuerzas armadas en algún porcentaje. Obviamente que persisten en Colombia muchos desequilibrios de violencia y muchas macrines y todavía se siguen aumentando las disidencias de las FARC por el incumplimiento del gobierno al mismo proceso, entre otras cosas, más los que nunca se quisieron desmovilizar. Y esto no quiero decir que sea factible adelgazar mayoritariamente las Fuerzas Armadas. Al contrario, mantener lo que hay, pero con efectivos que estén trabajando contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra las disidencias y contra los grupos que están desestabilizando la paz en Colombia. No contra nosotros, no contra los políticos de oposición, no contra los periodistas, colombianos y extranjeros, no contra el líder social ni contra el líder sindical. Ahí es donde hay que hacer esa revisión. Tenemos que decir que esta misión arrancó por una petición de la OTAN. Aquí vuelve la burra al trigo, como dicen los abuelos. Nunca han empezado estas misiones por iniciativa propia, ni siquiera con el gran presupuesto que maneja el rubro de inteligencia y contrainteligencia. Simplemente una imposición de la OTAN para que este país que ha sido invitado pueda ser aceptado. Y dentro de las graves acusaciones, a mí me parece que la peor de todas es un general entregando la información, porque ya sabemos, y eso sí está registrado, digamos que no causa sorpresa que haya generales que le vendan armas y le vendan salvoconductos a los miembros de la oficina de Envigado y a los narcotraficantes y a las braquirines, y está suficientemente ilustrado la relación de muchos generales con los paramilitares, pero de un general vendiendo información a la guerrilla, poniendo en peligro la vida de sus soldados, que se les abre la boca a los generales diciendo, es que mis soldados, yo por mis soldados peleo, yo por mis soldados, mentiras. Esto es general, por ejemplo, que a mí me encantaría saber quién fue el ponente de su ascenso y quiénes de ustedes aplaudieron como focas su ascenso ahí en el Senado de la República, porque ni siquiera investigan. Cuando nosotros llegamos a la plenaria del Senado a cuestionar, tan solo a cuestionar el ascenso de algún general, llega la horda en coro y gritan como dementes que somos apátridas, que somos guerrilleros, que somos terroristas, que venimos a poner en duda y en tela de juicio el honor de sus fuerzas militares. Pues mire el honor de sus fuerzas militares. Un general vendiendo la información a la guerrilla, diciéndole, vamos a pasar por aquí y maten a todos los soldaditos que ellos no cuentan. Ellos son el pueblo. Nosotros estamos en nuestros carros blindados llenándonos los bolsillos de billete y ellos no cuentan. Maten todos esos soldaditos, no importa. Y eso pasó durante 18 años. Dice el informante que, además dicen que hay un video, que este general está haciendo esto, o sea, pasándole esta información a la guerrilla desde que era capitán. Imagínense cómo funciona la contrainteligencia en Colombia y en qué nos gastamos nosotros ese dinero, en perseguirnos a nosotros. Y esto es sumamente grave. Esto es sumamente grave. Pasamos a la siguiente. ¿Y ahora qué va a pasar con estos militares presuntamente corruptos? Toca decir presunto. Pues aquí viene el encubrimiento, señor ministro, y es que usted no ha querido revelar sus nombres. Si dice que no lo revela, aduciendo presunción de inocencia, debido proceso, reserva el sumario. Claro, todo esto. Y en otra intervención que le escuché, señor ministro, en la W Radio, creo, dice usted que no va a mancillar el nombre de las fuerzas militares revelando esos nombres. ¿Acaso estos militares ya no están mancillando el nombre de las fuerzas militares y el honor de las fuerzas militares? Y yo le pregunto, si cuando hay sospechosos del otro lado, de la oposición, enseguida qué debido proceso, ni qué reserva el sumario, ni qué nada, enseguida ustedes salen a crucificarlo, a decir es un narcotraficante, es un terrorista, es tal, sin que hubiera mediado un juicio o un fallo judicial. ¿Por qué no nos dan los nombres de estos generales? Colombia necesita saber los nombres de estos generales, sin decir que son culpables, pero sí que están sindicados
Y yo creo tener la respuesta a ese silencio, a esa solidaridad de silencio. Y no es otra cosa que el miedo que tiene toda la institución, porque los generales han sido muy inteligentes y los coroneles, de empezar a pisarle las colas a otros y a otros y a otros, para que en el momento en que se presenten estas cosas, poder decirle, a mí no me echan, yo de aquí no salgo como un perro o le cuento a todo el mundo lo que sé. Y aquí hay muchas cosas que saben los generales y hay muchas cosas que saben los coroneles. Y eso es lo que ustedes no quieren que se sepa. Por eso salen por la puerta ancha diciendo uso de buen retiro y le damos todas las prerrogativas, todas las pensiones, y no importa que el fondo de pensiones se quiebre, pero todos van a uso de buen retiro, porque aquí en ningún militar se le saca como es debido cuando infringe la ley, que es un despido, como uno despide a cualquier persona que está robando o matando. Todos salen por la puerta ancha. Es una puerta bastante ancha realmente. Entonces, ¿qué va a pasar con estos militares? Aquí yo estaba mirando para 2020 en naranja, la caja de retiro y sueldos del retiro de fuerzas militares tiene 6,3 billones, Mindefensa 8,1 billones. Y bueno, la policía es otro cuento ya. Entonces les mantienen el grado de militar, que eso no es ni una sanción ni un despido. El retirado pasa a ser parte de las reservas activas, mantienen el derecho a la pensión de retiro, seguridad social, bienestar, creación, etc. Todo se les mantiene. En la siguiente, por favor. Aparte, hay una impunidad impresionante, porque lo habíamos dicho. Hay muchas denuncias, y hay muchas, ahorita les muestro un par, pero hay muchas denuncias de coroneles, incluso del presidente de la República, incluso al ministro de Defensa, que les mandan cartas robando la plata y nunca pasa nada. En el peor de los casos, como dice acá la Filmena, se compulsan copias la Contraloría, la Fiscalía y la Corte Suprema, pero duermen en los anales todas esas denuncias, paradas. Y lo dijimos en el debate pasado, me da pena repetirlo para quienes me escucharon, pero entonces si la revista Semana no publica el informe el 4 de mayo, el señor ministro que está aquí acompañándonos no llama a calificar servicios a estos 11 oficiales. Estarían ahí usándonos todavía, estarían campantes porque no actúan, sino es cuando la prensa los pone en evidencia. Y eso no me lo pueden contradecir porque es una evidencia. Si apenas salió la revista Semana, alguien le filtró a la presidencia que iba a salir el caso de las carpetas y enseguida se adelantó el ministro por unas horas a hacer estos cambios. Lo mismo pasó con la magistrada que llevaba el caso, con la magistrada Lombana. Apenas publicó la presidencia, la revista, el caso de las carpetas, ahí sí empezó a compulsar copias a los demás y las tuvo guardadas durante 4 meses. ¿Cuánta evidencia se alcanzaron a borrar en esos 4 meses? ¿Cuánto tiempo le dieron a todos los implicados para que se defiendan? ¿Dónde está todo lo que se perdió? Está claro que hubo también filtración en el allanamiento y que hubo filtración en el allanamiento y mucha gente dentro de esa guarnición militar en Facatativá tuvo tiempo de borrar los discos duros con mucha información. Vamos al cuadro 17, que es de lo que acabo de hablar. Entonces, por lo anterior, la lista de militares llamados a calificar servicios, usted ya la conoce, son 2 generales, el brigadier general García Luna, brigadier general Eduardo Quiroz Chaparro, los coroneles Juan Pablo Torres, Julio Tobías López Cuadrados, Helmond Ramos Naranjo, Milton Eugenio Rosso y Hugo Armando Díaz, y los mayores Eduardo de la Torres Díaz y Hernán Rolando Villamil Ortegón y el mayor Mauricio Arias. No me quiero detener por el uso del tiempo a decir los cargos, aquí están retratados, digamos un poco de la historia generales, porque quiero pasar al tema que es el punto 2,
que está aumentando la corrupción. Y para mí, lo que hemos indagado, porque quiero decirles que hemos hablado con oficiales, que obviamente nos piden reserva de su nombre, pues no hay otra cosa aquí que una pugna, porque vienen los gastos más grandes, que son los de las compras de las baterías antiaéreas y las compras de los aviones. Esos dos son gastos billonarios. Estamos hablando de más de $1.000 millones en esas compras. Y ahí quieren participar. Y todas estas zancadillas, estas denuncias que se han hecho unos con otros, es para mirar quién se queda con la comandancia del ejército, quién se queda con el poder para decidir en esta compra billonaria. Y lamento mucho que no estén aquí los que no hayan venido, ni el procurador ni el contralor, porque esto sí tiene que ver con ellos. Tiene que haber lupa sobre estos contratos, porque si ya estamos viendo que está corrompido el estamento militar a nivel de generales, pues estas compras no pueden seguir siendo objeto de casi impunidad. No hay ni siquiera control previo en estas compras, porque la mayoría se hacen con gastos reservados, la mayoría se hacen apelando a que son gastos secretos del Estado, y en este monto no podíamos tolerar ese nivel de desidia en la revisión de las cuentas. Hemos visto, aquí también narramos cómo varios oficiales han estado conectados. Eso va a ser objeto de otro debate que vamos a hacer sobre el narcotráfico. Cómo muchos generales están inmiscuidos con personas dedicadas al narcotráfico. La revista Semana nombra solamente a uno, a quien el Ñeñe Hernández, el narcotraficante que colaboró en la campaña del señor Duque, le regaló 300 reses y que corrió a sacarlas cuando supo que iban a hacer un allanamiento con fines de extinción de dominio de esos predios. Pero vamos ahora con un caso que yo tengo acá, que lo quiero, no quedó retratado dentro de la presentación, porque me llegó a última hora, pero es una pregunta, señor ministro, casi una denuncia que hago yo. Y es una de muchas que tenemos. Quiero advertirles para que los entes de control nos reciban el acervo probatorio de estas denuncias de corrupción. Y esta es una de muchas. Entre 2011 y 2017, si quieren pueden quitar un motivo de la presentación. Entre 2011 y 2017, la División de Aviación entregó 32 contratos por $91.000 millones. 32 contratos por $91.000 millones a una misma pareja, a dos empresas creadas, una por la esposa y una por el esposo. Se llaman las constructoras CDR y S&L. CDR, que son las siglas de la señora Carolina Rocha Duarte, y la otra empresa pertenece al marido, que es el señor Héctor Maldonado. Esta empresa contrata 91.000 millones y es la única empresa. Todos estos son contratos de construcción dentro de la Fuerza Militar. La única empresa, y todos estos contratos se hacen bajo la modalidad de contratación directa sin proceso de licitación, cuando esta sola se puede dar en casos que involucran la seguridad nacional. No, se la entregan directamente a esta pareja desde 2011 a 2017 por $91.000 millones. ¿Por qué exclusivamente a estas dos empresas, que ambas pertenecen a esta pareja de esposos? Es una pregunta que les dejo ahí. ¿Y por qué la totalidad de los contratos? La totalidad de los contratos que se han firmado de construcción en esa división se las han entregado a estas dos personas. Y acá viene otra perla más. La ley permite que haya adiciones y un sobreprecio hasta del 50% en estas obras. Pues todas las 32, los 32 contratos han tenido adiciones del 50%, hasta el 50%. Esto es muy sospechoso. Esto es demasiado sospechoso. Y es lo que nos demuestra que dentro de las Fuerzas Armadas no están cuidando el dinero de los colombianos. Entonces, como esta hay muchas. Por ejemplo, hubo un hangar en el aeropuerto de Guaymaral que quisieron comprar, cuyo precio, digamos, el precio comercial de los hangares, digamos, vecinos, era como de más o menos $6.000 millones. Este lo querían comprar en $6.000 millones.
se lo querían comprar en 12.000, después le subieron el precio a 32.000, pero una denuncia precisamente de estos coroneles que viven entregando, ya les toca de manera anónima a la fiscalía, una denuncia de la fiscalía hizo que pararan esa compra, ya iba a ser por 4 veces. Sin embargo, lo arrendaron por un valor de 275 millones el mes y los hangares vecinos valían 150 millones el mes. Esos son, digamos, 2 casos que tengo ahí de muchos registrados, de verdad son muchos, que nos demuestran que ya no existe el honor militar, que ya lo que están haciendo es enriquezcámonos, aprovechemos que estos gobiernos de derecha nos consienten, no nos denuncian, nos aplauden, nos ascienden sin ningún recato, sin ninguna, sin contradecirlos, y eso ha hecho que las cúpulas militares se corrompan. Y como les digo, hay muchos casos que quiero poner en conocimiento de las autoridades para que por lo menos investiguen, a ver si pasa algo con esto. Estábamos en la Filmina 25, ya voy a acabar, donde hablamos de la corrupción en las fuerzas militares y cómo se destinan desde 2000, esta fecha no la tengo acá, pero se han destinado en los últimos 10 años 5 billones de pesos a las labores de inteligencia entre todas las 4 fuerzas, las 3 fuerzas y la policía. 500.000 millones de contratación de personal profesional relacionado con labores de inteligencia y 1.9 billones se contrataron bajo sistemas no objetivos de contratación pública, que es lo que acabo de decir. Dice aquí que, por ejemplo, el 85% de los procesos de adquisición o actualización de software de espionaje se contrataron directamente por no existir oferta suficiente en el mercado. Y miren aquí como parte, y esto es otra pregunta que le tengo al ministro, cómo sin ningún escrúpulo se contrata incluso con empresas, si quiere pasamos a la número 26, con empresas que tienen, que están relacionadas Senador Gustavo Bolívar, ¿cuánto tiempo necesita, Gustavo? 10 minutos más. Con gusto, 10 minutos, senador. Presidente, 10 minuticos también. Gracias, presidente, muy amable. Estaba hablando de la empresa Procálculo. Tiene una sucursal en Panamá, una en Colombia, y es la gestora nada menos que el sistema de mapeo de información, digamos que es el cerebro que maneja la inteligencia militar y está domiciliada en Barbados, que es un paraíso fiscal. Entonces, una de las preguntas es, ¿está permitido, señor ministro, contratar con empresas que tienen que ver con paraísos fiscales? Esa es una de las preguntas que le tengo. Y otra, mirando, saliéndome un poco de esta gráfica, pero antes de que se me olvide, es por qué ninguno de los altos oficiales ha publicado su declaración de renta de acuerdo con la ley 2013 que aprobamos el año pasado. Si hasta donde sabemos esta ley no tiene excepciones. Puede que yo esté equivocado y puede que ellos tengan otro régimen, pero todo funcionario público está obligado a mostrar su declaración de renta. Y si ellos tienen corona, pues ya es hora de que nosotros como senadores o le hagamos una reforma a esta ley para obligar también a los militares a presentar su declaración de renta. Parece que es lo más lógico, natural y sano para Colombia. Pasamos a la siguiente, que es algo de lo que ya había hablado, y son las maniobras de ocultamiento para no investigar las interceptaciones ilegales. Entonces, el 18 de diciembre allanan las instalaciones del ejército y hasta el 1 de mayo, cuando Semana publica las carpetas, permanece información. Y ya lo había dicho, la magistrada compulsa copias al ejército. Bueno, entonces vamos a la siguiente, esa ya la había hablado. Preguntas que quedan sueltas. ¿Por qué 4 meses después la magistrada Lomana envía la información a la Fiscalía y a la Procuraduría? ¿Por qué no antes? Si no aparece la publicación de Semana, ¿siguen guardadas? La respuesta es
casi que sí, totalmente sí. No pueden coincidir la publicación de semana con que todos ese día les dio por echar a los militares, por compulsar copia de la Fiscalía de la Procuraduría. Y una denuncia muy grave de la columnista de semana, María Jimena Duzán, en el sentido de que la magistrada salía de la Procuraduría a encontrarse con los militares. Y es una pregunta para el ministro si sabía de estas reuniones del alto mando militar con la magistrada que los investiga o que los investigaba. Ya dio un paso al costado. Entonces, ¿dónde están los responsables políticos? Siempre en Colombia pasan cosas, y lo vemos. Por ejemplo, en las chuzadas de Andrómeda, en las chuzadas del gobierno Uribe, nunca hubo los responsables políticos. Siempre se llega al mando medio, siempre se llega al que se inmola, pero nunca se llega a las cabezas. Entonces, aquí pasan dos cosas muy graves. Una, si el presidente sabía o no sabía. Y en ambos casos la respuesta que sea es grave. Porque si no sabía, pues estamos ante un presidente que no tiene control sobre sus Fuerzas Armadas. Eso es muy grave. Y si sabía, pues estamos ante un presidente que encubre a sus Fuerzas Armadas, como puede pasar en Venezuela también. O sea, no es exclusivo. Tengo aquí una carta del coronel Amortegui, que en este momento está escondido, en la que el 4 de diciembre de 2019 pone en conocimiento de hechos de corrupción en las unidades de inteligencia y contrainteligencia al presidente de la República y al señor Nicasio Martínez. Y él me dice que se entrevistó con Nicasio Martínez y a partir de esa entrevista se le acabó la vida. Hoy está escondido el coronel Amortegui y teme por su vida. Y la hago pública acá para, en caso que le suceda algo, pues ya sabemos esas represalias de dónde vienen. Este panfleto de la derecha le apareció en el escritorio y era un panfleto amenazante diciendo cómo las autodefensas iban a eliminar a todos los militares que estuvieran poniéndose del lado de lo que estaban haciendo ellos, de las denuncias, y poniendo en tela de juicio a los grandes generales de la República. Y entre tanto, como ya había dicho que estaba terminando, pues hacer un recuento de lo que es Colombia hoy. Colombia hoy es un país que ha regresado a la violencia, como lo dijo el expresidente Mujica. Es un pesar, es un delito que hayamos tenido en las manos un proceso de paz para consentirlo, para cuidarlo, para implementarlo, y lo hayamos destruido de esta manera para que empujar de un lado el guerrillero a la guerrilla de las disidencias nuevamente, y para que darle alientos a los grupos paramilitares que hoy, como siempre, son solamente grupos de narcotráfico. Entonces, ¿a qué vamos? Colombia otra vez desangrándose, como si nos gustara la sangre. No nos valieron 74 años desde que murió Jorge Eliezer Gaitán a hoy, 72 años. De derramamiento de sangre por periodo, el periodo de la violencia, el periodo de las guerrillas campesinas, el periodo de las FARC, que fue de más de 50 años. Y hoy volvemos otra vez a la violencia, porque es lo que les gusta, es lo que les da rédito, es lo que les da votos, es lo que les da dinero de corrupción a estas facciones. Y nosotros, viendo morir líderes sociales, ya 337, con el que denunció hoy el senador de Becerril, 337 líderes sociales asesinados durante este gobierno. Tengo la lista, tengo las circunstancias, tengo la fecha, tengo todo para que no vayan a negarlo. El que quiera pedirme esa lista, se la entrego. 78 de ellos este año. El país desangrándose y las fuerzas militares, en vez de cumplir su deber constitucional de cuidarnos, pues está desviando su atención hacia la corrupción y hacia la persecución a los líderes de la oposición. Yo quiero dejar aquí, señor presidente, muchísimas gracias por todo.